Hola, bienvenidos a la siguiente sesión de nuestro curso sobre relaciones Unión Europea y América Latina y Caribe, enmarcado en el ámbito de la cumbre UECELAC. Seguimos después del receso con el siguiente panel. En el siguiente panel vamos a encontrar eventualmente una ponencia online de Andrea Mesa Murillo, que no sé si está preparada ya, si la vemos, para que escuche ella también su presentación. Hola, buenos días. Hola, Andrea. Bienvenida. Bienvenida a nuestro Gracias. curso. Estaba presentándote, pero quería que aparecieras en pantalla ya para que nos escucharas y para que el alumnado pudiera verte. Bueno, decía que después de este pequeño receso continuamos nuestra sesión de hoy con Andrea Meza Murillo, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Antes de incorporarse a la Convención fue ministra de Energía y Medio Ambiente del Gobierno de Costa Rica. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo sostenible, habiendo trabajado en más de 15 países latinoamericanos en la formulación de políticas públicas, en la participación de negociaciones internacionales y en la ejecución de proyectos climáticos de conservación y de restauración. Anteriormente ha ocupado varios cargos de responsabilidad como directora de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, directora de la Oficina Mesoamericana de la firma de estudios, proyectos y planificación EPIPSA y directora del Programa de Conservación de Tierras Privadas en el Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Además, es abogada con especialización en desarrollo local y tenemos el honor de contar con ella en el día de hoy para que nos hable de cambio climático y de la transición verde. Cuando quieras, Andrea, la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias, Lorena. Y bueno, un placer estar hoy con ustedes. Es un gusto poder tener este espacio de reflexión y compartir. Me hubiese encantado estar ahí físicamente, pero bueno, era imposible en este momento. En todo caso, creo que lo clave es que podamos tener este intercambio. Propondría que la dinámica sea, voy a hacer una presentación de aproximadamente 30 minutos para tener un marco conceptual de qué entendemos por esa transición verde y luego entender un poco más qué son esos contextos de las 3 convenciones de Río e incluso, si me lo permiten, intentaría hacer en este momento una pequeña pregunta para todos los participantes del curso. ¿Alguno sabe cuáles son las 3 convenciones de Río? Si yo digo esta frase, ¿hay algún valiente o valienta que se atreva a responder esta pregunta? Nadie se anima. No vemos manos levantadas. Nos va a tocar explicarlo, yo creo. Oh, oh. Creo que no va a haber premio para el próximo receso. Bueno, estamos justamente hablando de la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y la Convención de Lucha contra la Desertificación, que es en la que trabajo actualmente. Entonces, la presentación la voy a centrar con las metas de estas 3 convenciones y cuáles son las oportunidades, porque cuando hablamos de esta transición ecológica, además de enfrentar el gran desafío global y desafíos existenciales, hablamos también de oportunidades y entender entonces en cuáles sectores hay oportunidades para avanzar en esas alianzas, para ver desde el punto de vista empresarial también cuáles son áreas de negocios y nichos de negocios. Entonces, sin más, voy a compartir la presentación. Déjame ver, vamos a ver si tal vez Susana me colabora nada más en share screen, ¿cierto, Susana? Vamos a ver. Quizá te la pueden poner esa realización, Susana. Bueno, seguro que ahora
Seguro que en breve la comparten. Ok. Susana, ¿tenemos la presentación de Andrea? Estamos esperando a que realización ponga la presentación de Andrea, que se ha debido perder un poco en el limbo informático, a veces sucede. A ver, déjame un segundo. Sí. Share, nos pueden ahí. Bueno, tenemos un poquito de paciencia, no pasa nada, estas cosas son las cosas propias del directo. ¿Lograron ya Y de verla? los medios tecnológicos que a veces las cosas se pierden en el ciberespacio. Ya le di a formato presentación. Sí, yo ya le di a formato presentación y en el mío ya está en presentación en mi computadora. Sí, Andrea, pero creo que te la van a compartir desde realización. Entonces, un par de segunditos. Pedimos disculpas al alumnado, que esté tranquilo y no se revolucione. Ahí. Lo curioso es que aquí, a mí en la computadora me está funcionando. La tengo en presentación. En la computadora sí, pero como entiendo que lo tienen que proyectar desde realización. La cierro, entonces, le doy stop share. Pues no, espera un segundito a ver qué nos dicen desde realización. Miguel, ¿la tenemos ya? No la tenemos. Vale, ella la está compartiendo en su pantalla, no sé si... Lorena, si quieres, pues, sí, podemos iniciar. ¿Puedes enviarla rápidamente? Por correo, quizás si se la envías de manera inmediata. Ya la envié. Vale, podemos hacerlo en un par de segunditos. Que siga. Vale. Bueno, vamos a comenzar con la conferencia mientras ponen remedio a este pequeño inconveniente informático. Nosotros vamos comenzando, así que cuando quieras. Gracias. Y bueno, con este pequeño elemento de desfase informático, nada más confirmar que efectivamente la presentación ya la recibieron. Yo la envié por correos, nada más si me pueden confirmar si la tienen. Sí, está recibida. Ahora en breve la proyectarán, por eso me indican ya desde realización que vamos nosotros con la conferencia y en breve será proyectada. Ya te informo cuando esté apareciendo para que, digamos, hagamos la sincronización entre la conferencia y la diapositiva correcta. Muy bien. Se está descargando, o sea que va a estar en breve. Pero en todo caso, si gustan, empezamos. Muchísimas gracias a la Fundación Juste. Y creo que es muy oportuno esta reflexión de las relaciones de la Unión Europea, América Latina, el Caribe, en el marco de las presidencias del Consejo de la UE y la cumbre UE-CELAC, que está generando sin duda pues mucho interés en el contexto y en el ecosistema latinoamericano, en el ecosistema también de Naciones Unidas. Como les comentaba, yo trabajo actualmente en la Secretaría de la Convención Marco de Lucha contra la Desertificación. Es la convención, una de las 3 convenciones de Río, como les contaba, que ve los temas de manejo del recurso tierra o land y que también es la única de las 3 convenciones que toca el tema de sequía. Entonces, esto es una transición de mi rol anterior como ministra de Ambiente y de Energía. La presentación justamente me gustaría enfocarla en cuando hablamos de esta transición ecológica, entender de qué estamos hablando. De cambios, sin duda, y lo que escuchamos muchísimo en el contexto de esa transición energética,
pero que no podemos olvidar que esta transición ecológica tiene otras implicaciones, más allá de la transición energética. Muchas veces cuando estamos hablando de los desafíos del cambio climático, pensamos y nos centramos mucho en que muchas de estas emisiones vienen de ese reto de la quema de combustibles fósiles. Eso está claramente demostrado, pero necesitamos entender que hay otros sectores que también generan emisiones, y hay un elemento importantísimo vinculado justamente al manejo de la tierra. Y cuando veamos un poco lo que es la matriz de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que nos están contribuyendo a causar el problema del cambio climático, vamos a ver que en el caso latinoamericano, justamente lo que se llama cambio de uso del suelo, es decir, cuando botamos el bosque, cuando destruimos ecosistemas como los manglares, hacemos alteraciones que también emiten muchísimos gases de efecto invernadero. Entonces, cuando hablamos de esta gran transición ecológica, no es solo pensar en cuáles van a ser las nuevas fuentes de energía, es clave esa transición energética, sino también hablar de cómo tenemos que hacer ese manejo del recurso tierra, suelo, conservando biodiversidad, conservando esos ecosistemas. Entonces, parte de la conversación hoy es entender estos contextos y dónde hay oportunidades para avanzar con esta agenda. Yo les traía justamente, y cuando espero logremos hacer la proyección de la presentación, pero si no, se las van a compartir luego, justamente en este tema del marco conceptual, por lo menos en lo personal, una de los esquemas que más me han llamado la atención y que creo que define muy bien, y que desde el punto de vista tanto de las políticas públicas, de pensar en nuevas alianzas y de pensar en oportunidades de negocios, creo que refleja muy bien, de una manera muy holística, muy integral, es, por un lado, entender los límites planetarios, y les pongo ahí unos vínculos, unos links a unas publicaciones importantes científicas para entender cómo la Tierra y sus sistemas y sus ecosistemas vinculados al recurso hídrico, al recurso de tierra, a los temas climáticos, tienen una serie de límites que estamos alcanzando, que necesitamos aprender a vivir, a producir, entendiendo esas dinámicas de esos distintos sistemas naturales, porque si llegamos a lo que dicen los tipping points, pues hacemos tal alteración que en muchos de los casos no entendemos bien incluso cómo pueden llegar a ser los efectos. Pero lo que estamos viviendo a nivel global, empezamos a ver una serie de temas de un escenario que yo creo que a veces da un poco de escalofríos cuando vemos lo que ocurre justamente cuando alteramos los ciclos de agua, dónde vamos y dónde tenemos más recurso hídrico de agua que podamos utilizar para todas las actividades, para vivir, por supuesto, pero también para esas actividades económicas. Igualmente, entonces, con los temas de calidad del aire, y tenemos que entender que justamente, gracias, adelante, tenemos entonces ahí una serie de aspectos que los ponen como una especie de techo. Y esto es lo que viene a ser esta economía de la dona, que integró muy bien estos dos conceptos de estos límites planetarios, entendiendo entonces que hay una serie de sistemas naturales, necesitamos cuidar esa capa de ozono, necesitamos entender cómo es el recurso hídrico, qué pasa con la tierra, con el recurso suelo, con la biodiversidad, porque eso es lo que nos permite vivir como la humanidad se ha desarrollado en un entorno que es seguro para la especie humana. Y luego también hay unos mínimos de condiciones mínimas que toda persona tiene derecho a tener, y eso es lo que le llaman ese piso, ¿no?
que las personas tienen derecho a tener una casa digna, acceso a agua potable, acceso a los servicios básicos, y eso justamente nos da entonces esa forma de una dona que es lo que podemos entender es el espacio seguro y justo para tener un desarrollo equilibrado. Pero esto que no es una conversación claramente solo ambiental, sino con esos vínculos sociales, socioeconómicos, es entender entonces cuáles son esos cambios en nuestras economías, porque la tecnología existe, el conocimiento existe para cambiar y poder operar en este espacio seguro que nos da la dona. Entendiendo también que no podemos olvidar esa agenda de inclusión, de equidad, y esto es fundamental no solo para los actores públicos, sino también para los actores privados. Entonces, yo los invito a que visiten estas dos fuentes de información, tanto los límites planetarios, y van a ver muy bien esa descripción, qué es lo que nos está diciendo la ciencia al respecto, y luego esta visión o esta propuesta que hace la economista Kate Raworth de la economía de la dona. Siguiente, por favor. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque para poder funcionar en sociedades que viven en paz, para poder funcionar en sociedades que son prósperas, necesitamos entender que si no hacemos cambios en nuestro estilo productivo, en nuestro estilo de consumo y producción, pues vamos entonces a vivir en un mundo de altísimos riesgos y de inestabilidad. Y no lo dice otra vez solo Naciones Unidas, no lo dice solo el sector ambiental. Estas son las conversaciones que se tienen también en el Foro Económico Mundial, y ahí les dejo esa otra invitación a que lean el reporte de riesgos del 2023 del WEF, y nuevamente como muchos, esos que salen, esas dos columnas de riesgos a 2 años o a 10 años, a corto plazo y largo plazo, los que están en tonos verdes son riesgos asociados a los temas ambientales, a no entender esos límites planetarios, justamente. Y si no hacemos y si no logramos alcanzar las metas que colectivamente nos hemos puesto de acuerdo, que fuimos y negociamos como países en el marco del Acuerdo de París, que dijimos queremos hacer un cambio en nuestra economía para lograr que la temperatura no incremente más allá de los 2 grados, o idealmente alcanzar la meta del 1.5, que no pase ese umbral de incremento de temperatura al 2050, vamos entonces a desencadenar tantos riesgos que la vida para muchas personas simplemente va a ser inviable en muchos entornos. Entonces disparamos las migraciones, disparamos entonces con tierras degradadas temas de escasez de alimento, de seguridad alimentaria, de seguridad hídrica, y por lo tanto disparamos conflictos. Y en esa inestabilidad no puede haber prosperidad. Y creo que estos elementos y las interconexiones que tenemos es un poco lo que tenemos que traer a la mesa cuando estamos haciendo planteamientos de cómo nos vamos a relacionar una región como América Latina y el Caribe con la Unión Europea en estos nuevos contextos, para tratar de alcanzar esas metas del Acuerdo de París, una de las 3 convenciones de Río, y los tenemos claros. Hay una meta de ese umbral, y sabemos qué son los cambios que hay que hacer en los sectores, en el sector energético, en el sector transportes, en el sector agricultura, para alcanzar esas metas, pero también esas otras metas relacionadas con la naturaleza, biodiversidad. La naturaleza es una gran aliada en la lucha contra el cambio climático, es una gran aliada en generar resiliencia, en generar sistemas que nos garantizan que vamos a tener agua disponible, sistemas que nos garanticen que vamos a tener alimentos disponibles. Entonces, entender ese concepto también de que no es solo ser emisiones neta cero en el 2050, sino que tenemos que ser positivos con la naturaleza. Y este elemento viene dado con el reciente acuerdo que se adoptó en Montreal, el Acuerdo Montreal-Kunming de biodiversidad. Vienen entonces unas nuevas metas que nos van a ayudar a detener la pérdida de biodiversidad, esa extinción masiva que estamos haciendo de especies y esa destrucción de diversos ecosistemas. Y
entender a la naturaleza como un aliado en nuestros procesos productivos y en nuestra convivencia, en nuestro vivir en las ciudades, en el espacio rural. Y por supuesto, esa otra convención, que es la que yo represento, que es la de tierra, y entender cómo necesitamos proteger la tierra, evitar que se siga degradando ese recurso, suelo, y lograr hacer procesos de restauración. La siguiente. Entonces, con estos elementos, ¿cómo vemos esas oportunidades? La siguiente, para los dos, estos dos grandes bloques que están hablando que hay una coincidencia de valores, la Unión Europea, como ya lo han escuchado, entonces con su Pacto Verde, y América Latina también con mucha innovación y poniendo sobre la mesa planes de cómo alcanzar las metas de estas convenciones. Y en esa hay una necesidad importante de movilización de recurso financiero a escala para poder hacer esa transición, y donde sin duda no es solo un tema de tener marcos de políticas públicas y marcos legales coherentes que den señales al mercado en esa línea para impulsar y acelerar esa transición, sino también en lograr movilizar capital público y privado en la escala que se requiere. Y es aquí donde hay unas oportunidades de negocio también importantes. La que sigue, por favor. Entonces, en ese sentido, y disculpen, algunas de las piminas están en inglés, luego se las pasaré también toda la presentación igual en castellano, que no me dio tiempo de hacer esos ajustes. Algunas de las piminas las estoy utilizando de la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es una de las agencias hermanas de todo el sistema de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y aquí les quería mostrar un poco qué hace América Latina en términos de emisiones. Claramente, su contribución a esa huella de carbono global, pues es relativamente pequeña, pero les enseñaba aquí un poco cómo están distribuidas las emisiones, y eso que está en verde es lo que se llama el sector AFOLU o cambio de uso del suelo. Es decir, muchas de las emisiones de América Latina, el 57%, no vienen del sector energía, que es el de transporte y electricidad, sino que viene de ese sector vinculado a cómo manejamos el recurso suelo. ¿Qué hacemos para evitar la deforestación? ¿Qué hacemos para evitar que se sigan tumbando los manglares? ¿Cómo gestionamos, cómo hacemos esa transición de nuestros sistemas agroproductivos? O cómo hacemos un buen ordenamiento del suelo para evitar que esa forma caótica en cómo se han desarrollado muchas de nuestras ciudades, pues sigan avanzando en el deterioro de algunos de estos ecosistemas. Ese elemento es importante para entender entonces dónde hay que centrar muchas de esas inversiones y dónde hay oportunidades entonces para el sector privado. Adelante. En ese sentido, un poco lo que estamos viendo, igual el sector energía y lo que les comentaba antes, es un sector fundamental, y en esos términos, en realidad, pues América Latina tiene un potencial interesante y no lo está haciendo tan mal. América Latina tiene una matriz que uno puede decir que es realmente relativamente limpia. La matriz eléctrica que tiene la región, donde vamos a ver ahora cómo está conformada, pero donde hay todavía retos y espacios y discusiones importantes en el contexto latinoamericano, porque sigue creciendo, va a haber una demanda claramente en ese uso de la energía, en ese uso de la electricidad, y cómo cubrimos esta demanda es lo que nos va a llevar a alcanzar las metas del Acuerdo de París o a no alcanzarlas. Y esta es la reflexión que tenemos que hacer, y aquí es a donde es clave que tengamos esos marcos de políticas y de incentivos para que hagamos las decisiones coherentes y avancemos a adoptar las tecnologías que nos ayuden a alcanzar esas emisiones netas cero en el 2050. Entonces, aquí en el marco del sector energético, lo clave es entender cómo producimos la electricidad y dos, cómo opera nuestro sistema de transporte.
En esos dos grandes nichos hay oportunidades y hay retos enormes que hay que hacer a nivel de la región y cómo podemos entonces empezar a vincular nuevos modelos de negocio en grandes cadenas de valor. Adelante, por favor. En ese sentido, la que sigue, por favor. En ese sentido, creo que lo clave es hacer hojas de ruta, así es como les llaman, de cómo hacer la transición de los distintos sectores para llegar a hacer emisiones netas cero. Y en el sector de producción de la electricidad, pues lo clave es que logremos tener modelos donde la electricidad se produzca con fuentes renovables y esto hay países que ya tienen metas o que ya han logrado avanzar muchísimo. Costa Rica tiene y produce un 98% de su electricidad con fuentes renovables y es una electricidad estable, es una electricidad segura para tener y generar prosperidad, para sostener un crecimiento, para dar viabilidad a una serie de actividades económicas. Y Uruguay igualmente, y tenemos en el continente una serie de países muy interesantes. Sin embargo, todavía hay varios países, y especialmente en el Caribe, donde la producción de esta electricidad todavía se hace con combustibles fósiles. Entonces ahí tenemos un gran reto. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, pues es clave ver cómo logramos que ese segmento que todavía se hace con combustibles fósiles, en algunos casos búnker, en otros casos gas natural, ¿cómo hacemos para que esa producción de electricidad logremos migrarla a que sea una producción con fuentes renovables? Y esa es la gran pregunta. Y aquí hay muchas divergencias de opiniones. Yo soy de la línea de que no podemos seguir haciendo nuevas inversiones en combustibles fósiles y esto incluye el gas natural y esto quiere decir que cada dólar que invertimos en combustibles fósiles es un dólar menos en estas fuentes renovables donde la solar, la eólica, la geotermia, pues los temas de almacenamiento los vamos perdiendo y entonces vamos quedando desfasados y nos vamos alejando de alcanzar las metas del Acuerdo de París. Adelante, por favor. Y en ese sentido, volver y ver esos marcos de políticas públicas. La región sigue haciendo unas inversiones enormes todavía en subsidios a los combustibles fósiles. Y por supuesto no hay manera de que esas nuevas tecnologías pues puedan ser atractivas o competir cuando seguimos dándole tanta ayuda pública todavía a los combustibles fósiles. Aquí lo coherente sería migrar a marcos de políticas públicas donde demos incentivos a estas nuevas tecnologías. Y aquí pues estamos viendo entornos, una serie de proyectos interesantes a lo largo de toda América Latina y nuevamente la gran conversación aquí es desde el punto de vista empresarial, bueno, cómo lograr que fondos de inversión y hemos visto ejemplos muy exitosos del sector privado entrando mucho a hacer proyectos muy rentables en los temas de energías renovables. Por supuesto, si siguen en algunos casos algunos retos de seguridad jurídica, de esta coherencia, a qué darle incentivos y a qué no, pero eso es fundamental para que logremos avanzar en esa transición y dejemos entonces de hacer esas inversiones en tecnologías que no nos van a llevar a alcanzar esas metas del Acuerdo de París. La que sigue, por favor. Y lo otro es entender que es un buen negocio y tiene sentido económico invertir en estas renovables. Y aquí hay una serie de datos de cuánto se genera en términos de empleo con escenarios donde nos ponemos entonces a veces a invertir en gas natural o cuando lo hacemos con un escenario de puramente energías renovables. Y creo que ahí tienen los datos de impacto, de mejora en empleo y tenemos datos también asociados a los efectos socioeconómicos de tomar esas decisiones.
Entonces, cada uno como jugador, si yo soy una empresa, si yo soy un gobierno, si yo soy un ciudadano o una ciudadana, pues yo puedo tomar esas decisiones de a qué apostarle, qué buscar. Yo como ciudadano o ciudadana, ¿qué quiero? ¿Cuál es el tipo de electricidad que quiero demandar? Yo como empresa, ¿dónde quiero hacer esas inversiones? Como un fondo de inversión, yo le voy a asesorar a esos fondos de inversión. Y además los datos del costo, las renovables son mucho más baratas, pero seguimos a veces con esa mentalidad de los combustibles fósiles porque también están muy subsidiadas. Si logramos hacer ese cambio en los subsidios, en esas políticas públicas, esto va a ayudar a acelerar esa transición. Por favor, adelante en la siguiente filmina. Entonces, estos elementos simplemente para entender, si no hacemos nada y la región latinoamericana sigue operando con su matriz como está en un escenario business as usual, las emisiones se disparan, los costos ambientales y sociales y económicos también se disparan. Con un escenario de gas natural se logran reducir en 20% las emisiones. Eso es lo que llamaríamos una medida incremental. Pero para alcanzar las metas del Acuerdo de París no necesitamos medidas incrementales, no vamos a alcanzar esas metas, necesitamos ir a cambios transformacionales. Y cambio transformacional es hacer que la producción de electricidad vaya a esas fuentes renovables. Y esos escenarios nos logran llegar a la meta del 1.5 del Acuerdo de París, porque nos llevan a escenarios donde la reducción de emisiones son de un 80%. Siguiente, por favor. Y ya vimos con una serie de efectos muy interesantes. Y bueno, y aquí obviamente pues hay sectores y hay oportunidades para el sector solar, para el sector de energías eólicas, lo que comentábamos de geotermia, y las posibilidades que hay, los beneficios que hay. No solo en la producción y aquí en las conversaciones, ¿no? Cuando hablamos de estas nuevas oportunidades de negocio, de cómo se va a relacionar en la Unión Europea y América Latina en esa producción de tecnologías en sí y cómo hacemos que esas cadenas de valor pues tengan beneficios en los dos continentes y haya entonces generación de ese bienestar y de esas mejoras para los dos continentes y nos movamos de esa visión, de esa economía extractivista, porque ahí es a donde está mucho del reto para lograr ese beneficio también para la región. Sigamos, por favor. Y en esto de los sectores, pues lo que veíamos antes no es solo la producción de la tecnología en sí, sino de los servicios asociados. ¿Quién pone el panel? ¿Cuáles son los servicios de mantenimiento? Y ahí hay un nicho bastante interesante de consolidar empresas y empresas asociadas. Sigamos, por favor. Necesitamos, una vez que descarbonizamos la producción de electricidad, necesitamos electrificar los diversos usos. Con esa electricidad limpia, necesitamos centrarnos en electrificar el sector transportes. Y ahí nuevamente la región está haciendo cosas muy interesantes. Chile, Colombia, haciendo unos procesos de electrificación de sus buses, de sus flotas públicas, de transporte público, de una forma a escala. Necesitamos acelerarla con modelos donde además hacen nuevos esquemas de negocio, donde la utility, la empresa que produce electricidad, pues desarrolla modelos financieros para hacer que la otra empresa, que es la que presta el servicio de transporte público, es decir, el dueño de las empresas de transporte público, que a menudo son concesionarios, pues puedan entrar en esquemas y hacerle el cambio a estas nuevas tecnologías. Y otra vez, resulta que los buses eléctricos sí tienen un costo de entrada más caro, pero cuando ya uno analiza la vida útil también del bus, terminan siendo una decisión que tiene un sentido económico, porque los costos operativos de nutrirlo con electricidad, de mantenimiento, terminan siendo mucho más bajos. Entonces, aquí nuevamente, un espacio interesante, no solo para las empresas que producen vehículos eléctricos o buses eléctricos, sino los cargadores,
otra vez los sistemas de apoyo, las apps para poder dar, dar sustento a todo eso. Termina siendo un nuevo ecosistema donde la innovación es también fundamental. Y aquí creo que nuevamente ese llamado a que sean bajo nuevos enfoques de cadenas de valor. Y como sabemos, hay otra gran oportunidad para la región vinculada, por supuesto, con esos nuevos materiales, con el litio, fundamental en esas baterías de estos vehículos eléctricos. Igual, con ciertas condiciones y conversaciones que hay que sostener, cómo se puede hacer una producción y una extracción de ese litio de una forma que tenga menos impacto ambiental, pero que también ayude a establecer esa cadena de valor en los países para que tengan beneficios. No es solo esa economía extractivista, sino cómo le damos valor agregado también a estas potenciales nuevas industrias y que van a ser fundamentales para alcanzar esas metas globales. La que sigue, por favor. Y esto también entenderlo en un contexto en donde no es solo hacer esas transformaciones para reducir emisiones de los gases de efecto invernadero, sino también en inversiones que nos ayuden a generar resiliencia, adaptarnos a los nuevos enfoques, porque América Latina y en particular Centroamérica y el Caribe son de las regiones más vulnerables que en este momento tienen pérdidas recurrentes por esos efectos extremos, ya sea sequías o ya sea huracanes, inundaciones. Y esto también nos tiene que llamar a la reflexión. ¿Cuáles son esas inversiones? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo construir nuestras ciudades? ¿Cómo hacer esa inversión o cómo construir mi nuevo negocio considerando los temas de adaptación y de generar resiliencia? Porque aunque alcancemos la meta del Acuerdo de París, vamos a vivir estos efectos. Y hay sitios que están más expuestos que otros. Entonces, ¿cómo empezar a considerar estos elementos de entorno para lograr estos espacios seguros? Adelante. Y quería en ese sentido compartir esta reflexión, cómo está Latinoamérica. Y entonces es un continente que es bastante expuesto a los efectos del cambio climático, porque tenemos una gran dependencia de sectores que cuando hay eventos extremos, pues sufren muchísimo. Agricultura, turismo, la misma producción de energía. ¿Cómo nos vamos viendo, cómo vamos viendo que en un año de mucha sequía, y ustedes en Europa o los que han vivido en Europa, lo vieron el año pasado y vamos a ver qué sucede este año. Y en América Latina se está hablando de un nuevo año, de un super niño, o sea, que es cómo necesitamos que nuestros agricultores tengan mejores herramientas y estén mejor preparados para vivir esos episodios de sequía, cómo gestionarlos, o el mismo sector turístico. Entonces, estos elementos son también fundamentales cuando estamos haciendo estos planteamientos en la relación entre los dos continentes. Adelante, por favor. Y en ese sentido, pues lo que ya sabemos, un entorno más degradado, es decir, un suelo que no que no está sano, no puede filtrar agua, altera el ciclo de las aguas subterráneas, no logra producir alimentos, y eso nos va llevando a esas crisis humanitarias. Y entonces esas sequías o esas inundaciones con poblaciones que ya son menos favorecidas, con menos nivel de desarrollo socioeconómico, pues entonces nos disparan esas migraciones. Y si ustedes van y cuando lean el documento del Foro Económico Mundial, van a ver que estos son los riesgos de los que se está hablando, porque entonces esa inestabilidad socioeconómica, esa violencia urbana, todas esas cosas muchas veces están también asociadas a esa degradación ambiental. Adelante, por favor. Y en ese sentido, lo clave de entender entonces cómo hacer respuestas, cómo buscar que nuestro sector, es que esa transición ecológica se haga en el marco de ese nexo de los vínculos, de cómo hago un buen manejo del recurso suelo, que a la vez me permite hacer un buen manejo del recurso hídrico, que me ayuda a conservar la naturaleza
con eso, como se le llama ahora, soluciones basadas en naturaleza, esa naturaleza que me ayuda a operar como una infraestructura natural. Cuando tengo manglares sanos y vienen huracanes, los efectos son menores. Cuando tengo bosque, no tengo tanta efecto negativo cuando hay deslaves. Y vemos entonces que países donde están muy degradados, Haití, por ejemplo, tiene solo 2% de cobertura forestal. Tenemos países entonces, y vamos haciendo esas asociaciones de alta degradación ambiental y alta conflictividad socioeconómica, y no hay paz. Entonces, en ese elemento, ¿cómo genero prosperidad y resiliencia entendiendo ese nexo? Adelante. Y aquí es a donde tiene mucho sentido tomar las metas de las 3 convenciones. Les recomendaría también tomar las metas del reciente acuerdo de biodiversidad, y vienen algunas metas concretas. Lo que nos dicen los científicos y lo que acordamos como comunidad internacional es que tenemos que proteger 30% de los ecosistemas terrestres y marinos al 2030. Tenemos que restaurar 30% de estos ecosistemas de nuestra tierra, de este recurso suelo, y tenemos que manejar al menos de una forma sostenible ese otro 30%. Y cuando hablamos de manejar sosteniblemente ese otro 30%, esto tiene que ver con el manejo de paisaje. Y aquí lo clave es cómo hago esa transformación de los sistemas agroproductivos. Y nuevamente, mucha agricultura de precisión, mucho entender máximas eficiencias, y aquí se dan cambios en las dietas. ¿Cómo logro proteger y entender que no puedo seguir tumbando el bosque? Tengo que producir mejor y hay posibilidades de hacerlo. Entonces, hay ahora, y recientemente la Unión Europea puso unos nuevos condiciones, ¿no?, para importar commodities, donde se habla de commodities libres de deforestación, y esto ha generado cierta tensión con ciertos países latinoamericanos. En lo personal creo que son las políticas acertadas. Tenemos que ir a esos cambios en toda nuestra estructura económica, en todas nuestras políticas comerciales, nuestras políticas productivas. Necesitamos coherencia para alcanzar ese 30 por 30 por 30, para alcanzar el 1.5 y lograr hacer esa transformación de nuestros sistemas de electricidad, de nuestros sistemas de transporte, de nuestros sistemas agroproductivos, porque es fundamental para seguir viviendo en entornos seguros para la humanidad. Adelante. Y esto es, muchos de estos elementos están asociados a intervenciones que se dan en el suelo, que se dan a nivel de la finca, que se dan en ese manejo. Hay que manejar las cuencas, hay que hacer ordenamiento territorial y necesitamos marcos de políticas públicas coherentes y que den las señales asociadas. Así como tenemos incentivos perversos, subsidios perversos para el tema de combustibles fósiles, tenemos también una serie de subsidios perversos para la naturaleza. 50% del GDP global depende de la naturaleza. Y al final estamos haciendo inversiones súper reducidas para lograr mantener esos ecosistemas. Todo esto, y aquí ya cierro la presentación, para dar a entender, la que sigue, por favor, que todo este universo de áreas presentan ciertos retos, sin duda, y necesitamos políticas públicas coherentes. Es decir, no podemos seguir subsidiando actividades que destruyan la naturaleza y actividades que sean para los combustibles fósiles. Necesitamos incentivos más bien para hacer esa transición y buscar estos modelos tecnológicos e ir a esquemas de máxima eficiencia, de agricultura de precisión, de nuevas semillas más resistentes a estos efectos de las sequías en esa parte agropecuaria, o a las tecnologías de renovables en ese sector, o a la movilidad eléctrica. Pero también, y para eso, además de esos marcos de políticas coherentes, de esas señales que damos a los mercados, pues es también entender que se va a requerir flujos financieros de mucha escala.
pero vale la pena. Muchos de los escenarios que nos dan unos datos socioeconómicos muy positivos cuando hablamos de esas inversiones, cuando decidimos si ese dólar lo voy a invertir en un nuevo esquema de extracción de combustibles o de gas natural, o si ese dólar lo voy a invertir en renovables, o en mejorar y en transformar la forma en cómo hacemos ganadería regenerativa o nuevos esquemas y commodities a nivel global. Así que esto es también para que entendamos que todos tenemos un rol aquí, que cada ciudadano, cada empresa, cada ciudad, cada país y luego globalmente, cuando acordamos esas metas que están ahí en esas 3 grandes convenciones que ya tienen metas clarísimas, ¿cómo hacemos para incorporarlas cuando estamos operando como empresas? Y ahí pues también hay esquemas muy interesantes de cómo incorporarlos también en nuestros modelos de negocio, ¿no? En nuestra apuesta de cómo generar valor, que tiene que ser considerando ese impacto que queremos tener en lo social y en lo ambiental. Y eso tiene que estar, no es un adicional, es un tema central en el caso de las empresas, y esas son las que logran realmente hacer cambios, innovaciones, posicionarse ahí, sino también un tema central en el modelo de desarrollo y en esas políticas públicas. Y lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por tu exposición. Creo que ha quedado perfectamente claro la importancia que tiene la transición verde y el elemento tan interesante que es hacia, bueno, pues poniéndolo en relación con el cambio del modelo de producción y de la propia cooperación que tiene que existir también en los países para poder, digamos, avanzar hacia esa transición en la que sin duda debemos colaborar todos, tanto los actores públicos como también, es decir, los gobiernos con esas políticas, como también los actores privados, las propias empresas e incluso la propia sociedad. Me gustaría dar el turno de palabra al alumnado, por si quiere plantear alguna cuestión, alguna duda. ¿Tenemos una duda? Tenemos dudas de quienes nos siguen online. Perfecto. Pues cuando quieras, Miguel. Hola, sí. Hola, Andrea, ¿qué tal? Soy Miguel. Buenos días, muchas gracias por tu intervención. Bueno, como sabes, tenemos también, además de los alumnos que están aquí de manera física, tenemos 160 alumnos registrados online de 18 países, están siendo bastante activos y las preguntas han llegado según ibas haciendo tu intervención ya online. Por una parte, Edith Gamboa Saavedra, además de agradecer la presentación, dice si es posible, y sobre todo un poco teniendo en cuenta las anteriores intervenciones que ha habido, si es posible realizar acciones efectivas desde la cooperación con Latinoamérica y el Caribe y la Unión Europea para la protección de la naturaleza, al mismo tiempo que se ha hablado de la reindustrialización, la cual muchas veces impacta en los ecosistemas de la peor forma, y además teniendo en cuenta el comportamiento y los comportamientos del capital, al mismo tiempo que las declaraciones a la naturaleza como sujeto de derechos, como se ha visto en América Latina por parte de Colombia, provocan este tipo de contradicciones. Muchísimas gracias y muy interesante la duda de Eric. Creo que lo clave es entender esto como ese modelo de desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, pues la cooperación tiene que también ser coherente a qué le va a apostar y cómo va a apoyar a los países en esa transición. Me parece que es fundamental que esa cooperación entienda que necesitamos apoyar a los países en ese conservar. Hay unas áreas que necesitamos conservar, y el Acuerdo de Biodiversidad nos dice que al menos el 30% de nuestro territorio, de la parte terrestre o de nuestro espacio marino, tiene que estar dentro de áreas protegidas. Tenemos que seguir consolidando esos esquemas de espacios para la protección. Pero también ya sabemos que hay otras áreas que están degradadas, y es ese otro 30% en restauración. Pero luego tenemos que hay que manejar el landscape, ¿no? Ese paisaje, porque necesitamos también esa transversalización de cómo hacer actividades sostenibles. Y aquí hay cosas muy interesantes donde tenemos que hacer una puesta en valor del conocimiento tradicional, fundamental, y Latinoamérica tiene además esa gran riqueza con comunidades indígenas.
Entonces ahí tenemos aspectos súper interesantes y vuelvo, esas innovaciones de lo que se está dando entonces en la naturaleza como un sujeto de derecho, a mí me parece una innovación fundamental, fantástica, entender también, porque es darle coherencia a esa visión de nuestros marcos jurídicos y nuestros marcos de política pública, ¿no? Sí, esta transición y esta electrificación tiene este debate. ¿Qué pasa entonces con la extracción de algunos de estos materiales y de algunos de estos minerales? Y creo que aquí efectivamente, por un lado, es entender que cuando cambiamos nuestras ciudades deberíamos ir a esquemas donde usemos menos el vehículo y ahí hay opciones también interesantes en lo urbano, ciudades más compactas, más centradas en las personas y no tanto en los carros. ¿Cómo hacemos entonces también carros compartidos y estos esquemas donde no es necesario que cada familia y que cada uno tenga un vehículo y eso debería de disminuir esa presión y esa demanda sobre esos minerales? Pero luego, ¿cómo hacemos esa extracción de esos minerales de una manera que tenga menos efectos, que respeten los derechos humanos, que se haga de una forma que también genere beneficios a esos entornos? Y creo que esta es ese reto, esa contradicción y esas discusiones en las que nos encontramos. Muchas gracias, Andrea. ¿Tenemos otra pregunta en el público? Allí, por favor. Sí, cuando quieras. Hola, Andrea. Muchas gracias por la intervención. Yo me llamo Carmen. Y nada, mi pregunta venía un poco a colación de que he sentido en cierta parte que en la presentación había como un mensaje muy centrado en las energías renovables, pero no he dejado de echar en falta, bueno, pues la extensión de la soja, la extensión de la renovación de las maquilas, de la palma africana y todo el entorno que viene siendo el entorno campesino y cómo él realmente es el primer agente que se enfrenta al cambio climático, y no he dejado de echar en falta pues el papel de la sociedad civil y cómo este discurso muchas veces viene dado desde una postura de arriba abajo, ¿no? Como en una pirámide, pero realmente son las organizaciones civiles y la ciudadanía y no expresamente la ciudadanía urbana, quienes están siendo al final los que están recibiendo los peores pronósticos del cambio climático. Entonces quería preguntarte un poco qué papel tienes o qué referencias tienes de estas organizaciones civiles, cómo ellos se posicionan. Por ejemplo, una cosa que has comentado ha sido la extracción del litio, si no me equivoco, cómo esas comunidades campesinas a lo mejor se posicionan frente a una posible destrucción de sus entornos para la extracción del litio, y si tienen tan en cuenta la importancia de transportes renovables o que a lo mejor empresas de depredación no ataquen sus territorios. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Fantástica pregunta y encuadre. Y me disculpo porque yo quise justamente hacer ver que no era solo un tema de transición energética, sino también del tema del recurso tierra, que tiene que ver justamente con lo que mencionabas, cómo manejo la tierra, cómo evito que haya más deforestación para seguir expandiendo la soja, para seguir expandiendo la palma africana. Este es el gran reto. No podemos seguir haciendo destrucción de estos ecosistemas para que se sigan expandiendo estos commodities. Y eso es fundamental para alcanzar esas metas de biodiversidad y la meta de Land Degradation Neutrality, que es la meta de la convención en la que trabajo. Entonces ahí, este tema, por eso les decía, no es solo energía, sino es cómo manejo el recurso suelo. Y tiene que ver justamente en cómo evito que esa expansión de esos commodities se siga dando y sigamos destruyendo el Amazonas y sigamos destruyendo los 5 grandes bosques en Centroamérica, porque es ganadería, porque es narcotráfico, porque, son muchos de estos retos centrales, pero tienen que ver con ese tema. Y lo que mencionabas, por supuesto, la sociedad civil, los defensores del medio ambiente. América Latina es la región más peligrosa para defender al medio ambiente. Y aquí lo clave también
de dar marcos de protección, de que se ratifique el Acuerdo de Escazú como un elemento de política fundamental. Y en ese sentido, sí, sin duda, son agentes fundamentales. Y muchas veces cuando hablamos de tener enfoques basados en derechos humanos, es hablar de hacer consulta pública cuando van a haber nuevos proyectos con estas comunidades, es tomar en cuenta sus criterios, sus valoraciones. Muchas veces se oponen a ciertos proyectos y hay que respetar esos elementos. Y esto es lo que nos da paz, es lo que nos da gobernanza, y estas comunidades campesinas, estas comunidades indígenas son fundamentales para proteger muchos de esa gran biodiversidad, de esa gran riqueza o de ese conocimiento tradicional. Así que también es una apuesta clave de cómo trabajar con ellos, y son también de las más vulnerables. Muchas de las unidades agropecuarias son de menos de 2 hectáreas de esa ruralidad y de esa América Latina campesina, que sufre tanto, que muchas veces no tiene elementos de tenencia de la tierra claros. Y en ese sentido, en el marco de esta convención, los invito también, si están interesados en estos temas, por ejemplo, de tenencia de la tierra, de cómo avanzar en esquemas que ayuden a muchas de estas pequeñas comunidades. Hay una serie de herramientas y de decisiones que están ahí. Entonces, nuevamente, acérquense a las 3 convenciones, a los 3 marcos, y tómenlos, incorpórenlos para las distintas actividades que realicen. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Lamentablemente nos hemos quedado ya prácticamente sin tiempo, entonces no vamos a dar ya paso a más preguntas. Yo me quedaría con ganas de preguntar un poco por la pedagogía y la educación hacia la sociedad civil, sobre todo las comunidades más rurales, en estos 3 acuerdos, en este marco conceptual y jurídico, pero me temo que eso es algo que tendremos que discutir ya sobre la comida y en otras sesiones posteriores del curso. No me queda más que agradecerte muchísimo la paciencia para dar comienzo a la ponencia con el tema de este pequeño inconveniente que hemos tenido con la presentación, y pues nada, desearte lo mejor, y leeremos y trabajaremos esos acuerdos para, entre todos, también como sociedad civil, arrimar al hombro hacia lo que es la transición verde, que creo que nos hace bastante falta. Muchísimas gracias a todos. Cerramos esta sesión y continuamos con la siguiente mesa redonda, para lo cual le voy a dar la palabra a... Hasta luego, Andrea, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Decía que le voy a dar la palabra a Ramón Jáuregui. Vemos los números rojos del cronómetro y no nos aceleramos.